Hola, qué gusto me da saludarte a través de este medio. Seas bienvenido a esta transmisión online. Te doy la más cordial bienvenida. Si tú es la primera vez que nos visitas, que nos ves, por favor escríbenos ahí en los comentarios. Queremos conocerte, queremos saludarte. Y por supuesto, si tienes alguna petición de oración, también no dudes en escribirla ahí a través de los comentarios. Estaremos listos y dispuestos para poderte atender. Queremos conocerte. También queremos invitarte al grupo online que tenemos los días viernes a las 9 de la noche. Tú te puedes conectar, así que si tú estás interesado, por supuesto también puedes dejarnos ahí tus datos a través de los comentarios, escribir: estoy interesado en ese grupo online o quiero saber más información. Escribe en este momento información o algo para que podamos contactarte y invitarte a este grupo que tenemos online. El día de hoy estamos muy contentos porque arrancamos una nueva serie. Esta serie le he titulado Llamado, y a lo largo de las próximas semanas estaremos hablando acerca del llamado que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Yo te invito a que cierres ahí tus ojos, ahí donde estás. Sobre todo que no te distraigas. Vamos a darle este tiempo, estos minutos exclusivamente a nuestro Padre Celestial. Así que cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestra vida. Te damos muchas gracias por la oportunidad de utilizar estos medios digitales para poder recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Acompáñame a Primera de Pedro 2:21. Dice: y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. En las próximas 4 semanas precisamente estaremos hablando del llamado que Dios tiene para nuestra vida, y es sumamente importante porque este versículo nos dice que Él mismo dio su vida, Él mismo nos puso el ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pasos. Y esta primera semana, el día de hoy, le he puesto por nombre a esta enseñanza: llamados a cuidar, porque precisamente ese es un llamado que tenemos, un llamado a cuidar. Y vamos a leer esta escritura, Filipenses 2:20. Pablo, que les escribe a los filipenses, dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. 21 dice: todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Y seamos sinceros, en muchas ocasiones solamente nos preocupamos por nosotros mismos, o en muchas ocasiones nos hacemos esas preguntas como que: ¿y qué beneficio voy a tener yo? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y qué es lo que voy a tener que dar? Por ejemplo, precisamente en esta semana una persona de la Ciudad de México que se comunicó conmigo y me está invitando a un proyecto justamente para poder bendecir a niños. Y muchas veces empiezan esas preguntas, precisamente esas preguntas en nuestra cabeza de: ¿y cuánto tiempo me va a costar? ¿Y cuánto tiempo voy a tener que invertirle al proyecto? ¿Y cuánto tiempo o cuántos recursos voy a tener que invertir también? Dinero, esfuerzo. Y muchas veces, precisamente como este versículo que dice Pablo: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de otros, sino por el contrario, todos los demás se ocupan de sí mismos y no les importa lo que es verdaderamente importante para Jesucristo. Preocuparnos solo por nosotros mismos y no por lo que es importante para Jesús. Por ejemplo, ir por la calle y ver a alguien necesitado, a alguien que a lo mejor se le ponchó una llanta, a alguien que está empujando un carro, a alguien que necesita de nuestra ayuda. ¿Y cuántas veces pasamos de largo y decimos: no, ya se me hace tarde, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a esto? Y nos apresuramos, y muchas veces no estamos dispuestos a ayudar. Es decir, solamente estamos preocupándonos por las cosas nuestras. Decir que nos importan las personas, pero no hacer nada, eso significa que en realidad no nos importan. Te lo vuelvo a mencionar: decir que nos importan las personas, pero no hacer nada por ellas, en realidad no nos están importando. En realidad no nos estamos preocupando en absoluto.
Y hay una palabra en la Biblia que a mí me llama mucho la atención porque es una palabra en griego. Esta palabra en griego se tradujo al español como compasión. Y esta palabra es la que estás viendo ahí en pantalla. Es una palabra en griego y se pronuncia esplangnizomai. Esplangnizomai. Y esta palabra es muy rica, es muy rica porque significa que nuestros intestinos anhelan ayudar a alguien o hacer algo. Es decir, que duele tanto por dentro que nos lleva a tomar acción. Duele tanto esas situaciones. Esta palabra se tradujo como compasión. Sin embargo, es una palabra mucho más amplia. Es una palabra que nos duele y que nos lleva a tomar una acción. Y precisamente yo hice un análisis de esta palabra a lo largo del Nuevo Testamento. Y a lo largo del Nuevo Testamento se repite 12 veces. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 14:14 dice: cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahí está la palabra, esta palabra que se pronuncia esplangnizomai. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Lo interesante de esta palabra es que siempre que la vemos va acompañada de una acción. Aquí Jesús tuvo compasión y entonces los sanó. Siguiente ejemplo, Mateo 18:27, dice: entonces el amo sintió mucha lástima por él. Esta palabra lástima es precisamente esplangnizomai. Dice: y lo liberó y lo perdonó la deuda. ¿Qué hizo? Tuvo esa compasión, ese dolor interno que lo llevó a tomar una acción y perdonó. Otro ejemplo, Mateo 15:32 nos dice: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Es decir, tuvo esa compasión y los movió a darles de comer. Marcos 6:34, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que esta palabra, la palabra compasión, nos lleva a tomar acción. Por eso es tan importante y por eso el día de hoy te quiero transmitir esta frase principal. Nosotros podemos decir que nos preocupamos por las personas, pero cuando eso no va acompañado de una acción, en realidad no nos estamos preocupando en absoluto. Y entre más nos acercamos a Dios, más nos preocupamos por las cosas que a Él le interesan. Pero a su vez, cuando entre más nos preocupamos por las cosas que a Él le interesan, más nos acercamos a Dios. Es decir, es un efecto bola de nieve, es un efecto recíproco. Tú te acercas más a Dios y más te interesan las cosas que a Él le interesan. Y entre más te interesan las cosas que a Él le interesan, más nos acercamos a Dios. Sin embargo, también pasa lo contrario. Entre menos nos preocupamos por las cosas que a Él le interesan, más nos estamos alejando de Él y más nos estamos preocupando por nosotros mismos, por ese egoísmo, el solamente estar al pendiente de nosotros. Y precisamente Jesús contó una historia muy famosa, quizá muy conocida, y es precisamente la historia del buen samaritano. Y esta historia nos habla de que había un experto en la ley, el cual estaba debatiendo con Jesús, y entonces se acerca y le dice: oye Jesús, pues ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le contesta a este tipo: bueno, pues tú eres maestro de la ley, ¿qué dice la ley? Y entonces este tipo le contesta y le dice: bueno, pues la ley dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso lo he hecho. Dice, pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice: bueno, pues ve y haz eso. Sin embargo, este maestro de la ley dice: bueno, bien, lo haré, pero tengo que preguntarte algo más. Cuando tú te refieres a prójimo, específicamente ¿a quién te refieres? Porque
¿Te refieres acaso a ese vecino de al lado molesto que siempre deja su basura de mi lado, o que siempre tiene sus fiestas y no me deja dormir? ¿Ese vecino molesto te estás refiriendo? O quizá hablas de mi vecino en la clase de química, en la escuela, el que se sienta a un lado o atrás. O quizá estás hablando de aquel que está formado junto conmigo en el supermercado, en alguna tienda de autoservicio. O quizá te estás refiriendo a esa persona que está ahorita también viendo esta transmisión, o que se conecta también los viernes al grupo online. Esas personas también. ¿O a quién te refieres exactamente? Y este tipo, lo que él quería era como que debatir con Jesús para ver específicamente a quién se refería, a quién tenía que cuidar, porque nosotros estamos llamados a cuidar a otros, estamos llamados a tener esa compasión por otros, estar al pendiente por otros. Y esta persona, este tipo precisamente estaba así como que, bueno, amar a Dios, pues eso lo entiendo, pero la parte de amar a mi prójimo, ¿a quién te refieres exactamente? Y en el versículo 29 dice: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Dice, él quería justificarse, él quería lavarse las manos y decir, bueno, pues a lo mejor a ciertas personas sí, pero a otras personas no. Versículo 30, y Jesús le respondió con una historia. Y le dijo: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitó la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y vamos a detenernos precisamente aquí, porque esta historia que estamos leyendo precisamente era un camino que bajaba de Jericó a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. Y este camino abarcaba 45 kilómetros, una distancia similar aquí a Dolores Hidalgo, a Guanajuato. Era un camino de 45 kilómetros y ese camino era muy, pero muy peligroso. Constantemente bandas de ladrones se escondían detrás de las rocas para que cuando fuera alguien caminando salieran y lo asaltaran. Y precisamente la historia de este hombre cuenta que él iba caminando por ahí, tenía miedo, estaba oscuro quizá, y entonces esta banda de ladrones sale a su encuentro y lo golpean, le quitan la ropa, le quitan el reloj, los zapatos, lo dejan medio muerto. Claro, te lo estoy haciendo en un contexto moderno, porque obviamente no traía reloj, ¿verdad? Pero hablando de un contexto moderno, salieron a su encuentro, le quitaron los zapatos, la ropa, el reloj, le robaron la cartera, el celular, lo golpearon y él está ahí a un lado de la carretera con la cabeza tirada, casi medio muerto. Y entonces va este tipo por este camino, y por ahí quiero que pienses en esto precisamente, porque él estaba de una forma muy mal, él estaba muy mal ahí. Pero la buena noticia de todo esto es que tenemos a dos religiosos caminando por ahí. Fíjate, versículo 31 dice: y un sacerdote pasaba ahí por casualidad. Y cuando leemos esto decimos: wow, gloria a Dios, por fin alguien que lo va a ayudar. Sin embargo, podríamos decir un sacerdote, podríamos decir un pastor, podríamos decir el pastor Alberto iba precisamente pasando por ahí, y podríamos decir en un contexto moderno, y venía yo en mi carro y venía manejando de regreso a mi casa, del trabajo a mi casa, y precisamente iba pasando por ahí. Sin embargo, este versículo nos dice: pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Siguió de largo. Y es precisamente esas conversaciones en nuestra cabeza que dicen: quizá tuve una mala semana, una semana larga y tengo mucha prisa. Quizá mi esposa me está esperando para cenar y si no llego puntual otra vez, vaya que se pone molesta. Quizá tengo que llegar a la casa para disciplinar a los hijos y quizá no tuve tiempo y pasé de largo simplemente. Lo vi ahí, lo vi tirado, lo vi mal y simple y sencillamente pasé de largo. No tenía tiempo, no hubo esa lucha en mi cabeza, esas conversaciones
conversaciones internas en nuestra cabeza, o quizá lo vi y dije, lo vemos y decimos, ya me han platicado de esto, seguramente es una trampa, él está fingiendo para que yo me detenga, y al detenerme y bajarme me van a saltar ahora a mí, ¿no? ¿Cuántas veces podemos llegar a decir eso, no? No nos detengamos porque puede haber una trampa. O quizá también en mi cabeza puede ser, seguramente está drogado, seguramente está tomado, o seguramente se lo merecía. Son todas esas conversaciones en nuestra cabeza las cuales nos hacen seguir de frente. Y el versículo 32 dice, y un ayudante del templo pasó por ahí y lo vio ahí tirado también, pero también siguió de largo por el otro camino. También siguió de largo, tampoco se detuvo. ¿Y cuántas veces ha pasado en algún momento de nuestra vida que nos enfrentamos a una situación quizá de alguien que necesita ayuda, quizá de alguien que, como te decía al principio, se le ponchó la llanta, o están empujando un carro y nosotros vamos manejando, nosotros vamos en el camión, o vamos en alguna situación en la cual simple y sencillamente pasamos de largo? ¿Cuántas veces quizá alguien que sabemos que está pasando quizá por alguna situación difícil, algún vecino que a lo mejor, aunque no sepamos, pero si tiene 4 hijos, la mamá, el esposo la dejó, o el papá de los niños lo dejó, seguramente la está pasando mal. Así que cuántas cosas a veces podemos pasar de largo y no detenernos para dar esa ayuda. Somos llamados a cuidar. Ahora te quiero hablar de 3 cosas para ir cerrando este tiempo, de 3 cosas que vemos en esta historia. Número 1, la compasión interrumpe tus tiempos, interrumpe tus planes, interrumpe a veces tus sueños, interrumpe tus propósitos. El versículo 33 dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. La compasión nos interrumpe. ¿Por qué? Porque no te despiertas un día diciendo, hoy no tengo nada que hacer, voy a salir a ver a quién ayudo. La compasión nos interrumpe. El versículo 34 nos dice, se le acercó, le alivió las heridas con vino, con aceite de oliva, se las vendó y luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Es decir, este samaritano dijo, no soy médico, pero voy a ayudarlo, voy a hacer lo que pueda. Y esa es la compasión que interrumpe tu horario. Esa persona que a lo mejor necesita hablar contigo a medianoche y está desesperado, desesperada por alguna situación, por sus hijos, por su matrimonio, por su propia vida. Una amiga, un amigo que necesita en ese momento. Quizá alguien de tu grupo de amistad que necesita algo e interrumpe tu horario. Quizá alguien al que tú estás consolidando y también interrumpe tu horario. La compasión interrumpe, pero no solo te interrumpe, también la compasión cuesta. Versículo 35 dice, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Este samaritano también sacó de su dinero para pagar a una posada y que cuidaran de este hombre. Una vez que este hombre lo sanó, le sanó las heridas, lo subió en su propio burro y lo llevó a esa posada, pagó para que estuviera ahí, para que descansara, y todavía si algo iba a quedar a deber, él volvería a pagar. Y la compasión no solamente nos interrumpe, la compasión nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo. ¿Por qué? Porque en ocasiones ese ayudar a alguien más nos cuesta. Pero ¿sabes algo? A pesar de que interrumpe nuestros planes, nuestro tiempo, nuestros sueños, a pesar de que nos cuesta a veces lo que no tenemos, ¿sabes algo? Vale la pena. ¿Y sabes por qué vale la pena? Porque la compasión cambia vidas. Cuando Jesús tenía esa compasión, esa esplanizomai, esa palabra en griego que se tradujo como compasión, esplanizomai. Cuando Jesús fue movido a eso, Él sanó ciegos, Él pasaba tiempo con las personas más despreciadas de la sociedad, Él perdonó, Él se preocupó por aquellas personas que a nadie le importaba. Él pasó tiempo con los más pequeños, Él pasó tiempo con las viudas, ayudó a las viudas
Y por supuesto, la compasión interrumpe, la compasión nos cuesta, pero también cambia vidas. Y cambió la vida de cada uno de ellos por ese esplagnisomai, que es ese dolor interno de alguien que está necesitado, ese dolor interno de alguien que necesita de nuestra ayuda. Pablo, como lo leímos al principio, dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesús. Entre más te encargas de otros, más y más te acercarás a Jesús. Entre más te encargas de otros, más te acercarás a Dios. ¿Sabes algo? Por eso nosotros hacemos lo que hacemos los grupos de amistad, damos nuestro tiempo. Mi esposita, yo estamos al pendiente de esos grupos, al cual te invitamos a que seas parte para poder estar más cerca de ti, para cuidarte, para estar al pendiente de esas necesidades. Damos nuestro tiempo, damos nuestro dinero, damos mucho, pero ¿sabes por qué? Porque vale la pena. Vale la pena porque cambia las vidas de las personas. Es una esperanza de vida todos los días, es una esperanza de vivir. Y ¿sabes algo? Y nosotros te invitamos justamente a ese llamado a cuidar a otros, a que seas parte de lo que Dios te está llamando a hacer, a que seas parte de todo lo que estamos haciendo. El próximo mes, en el mes de agosto, tendremos encuentros aquí en nuestra ciudad, aquí en Dolores Hidalgo. Tendremos ese es un retiro para encontrarnos con Dios, y a partir de ahí inicia todo un proyecto que queremos invitarte, la Academia de Líderes, para que te prepares precisamente en el llamado que has tenido para tu vida, ese llamado a cuidar a otros. A lo largo de estas próximas semanas estaremos hablando de esto, estaremos hablando de nuestro llamado, pero yo te invito a que, si tienes la oportunidad de asistir al encuentro, de moverte, es viernes y sábado, de que tú te puedas mover aquí a la ciudad en caso de que vivas en otro lugar, te invitamos a que seas parte de esto, porque Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene algo especial para tu vida. El día de hoy empezamos esta serie con llamados a cuidar. Somos llamados a cuidar, somos llamados a esa palabra esplagnisomai, es decir, que ese dolor en nosotros, dentro de nosotros, por ir y ayudar a otros. Así que vamos a orar en este tiempo para cerrar esta enseñanza, y yo espero que Dios hable a tu vida, que Dios siga hablando a tu vida, que Dios ponga esta semana personas necesitadas en el cual te acuerdes de esta enseñanza y lo pongas por práctica. Padre, te damos gracias por este tiempo, por cada persona que se ha conectado a esta transmisión, Señor. Yo los bendigo sus vidas, sus familias, y te pido en el nombre de Jesús que sigas hablando a sus vidas respecto al llamado que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Que tengas un excelente inicio de semana, y no lo olvides, estamos llamados a cuidar. Si esta semana encuentras a alguien que está pasando por una necesidad, no dudes en tomar acción. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Déjanos tus datos en los comentarios. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, y sobre todo queremos invitarte a ese grupo de amistad en línea que tenemos especialmente para ti.